Hola, en este nuevo vídeo vamos a mostrarles un ejercicio práctico de cómo realizar la actualización de la deuda tributaria mediante una función personalizada creada mediante una macro. Veamos, como primer punto vamos a ver cómo es que ha evolucionado la tasa de interés moratorio desde el año 2000 hasta el año 2010, la cual en el último periodo fue publicada con resolución 053-2010 por SUNAT, publicada el 17 de febrero del año 2010, la cual entraba en vigencia el 1 de marzo del año 2010. En esto nos decía que el interés moratorio se iba a calcular en base al 1.20% para moneda nacional y para moneda extranjera iba a ser del 0.60%. Ahora, en base a estos porcentajes, vamos a aplicar esta función personalizada que nos va a ayudar a actualizar la deuda tributaria para realizar su posterior pago. Ahora, vamos a ir al caso práctico. Veamos el caso práctico. En el caso práctico tenemos un enunciado donde nos indica que la empresa Don Carmelo ha efectuado su declaración del IGB y renta en el mes de marzo del año 2012 por un importe de, tenemos en renta un importe de 2.500, para el IGB tenemos un importe de 6.700 y nos dice que a la fecha la empresa aún no ha cancelado los impuestos de renta y IGB, por lo que se le pide realizar la actualización de los intereses hasta la fecha 18 de agosto del 2012 y calcular la deuda actualizada que se debe pagar por cada tributo. Entonces aquí tenemos la información necesaria para poder realizar la actualización más los intereses. Veamos, tenemos aquí el RUC conformado por 11 dígitos, tenemos la fecha de vencimiento según cronograma de pagos, la fecha de pago que vendría a ser el 18 de agosto del 2012 y la tasa, en este caso estamos aplicando la tasa del 1.20% que entró en vigencia el 1 de marzo del año 2010 hasta el año 2012, ya que aún todavía no se ha publicado ninguna resolución. Y en indicador tenemos el siguiente comentario. Nos dice que si nosotros marcamos 0, vamos a tener la deuda más los intereses. O sea, nos va a mostrar la deuda más los intereses y el 1 solo nos va a mostrar los intereses. Bueno, esto lo vamos a ver más claramente en la función. Para esto vamos a aplicar la función. Entonces nos ubicamos en el campo denominado deuda actualizada de la renta. Entonces nos posicionamos sobre el campo y en la pestaña de Excel ubicamos la pestaña fórmulas. En la pestaña fórmulas ubicamos el grupo biblioteca de funciones y presionamos el comando insertar función. En insertar función vamos a seleccionar una categoría. En este caso seleccionamos la categoría todo y aquí vamos a ubicar la función que se denomina actualizar impuesto y presionamos el botón aceptar. Al presionar el botón aceptar vamos a ver los argumentos de la función actualizar impuesto. Entonces, como primer argumento debemos seleccionar la fecha de vencimiento. Entonces seleccionamos la fecha de vencimiento de esta forma y presionamos, y ahora vamos a seleccionar la fecha de pago como segundo argumento. Seleccionamos la fecha de pago y seleccionamos. Ahora vamos a seleccionar el tercer argumento, el cual está conformado por la deuda. Seleccionamos de la misma forma, en este caso la renta, y ahora vamos a seleccionar la tasa. Seleccionamos de la misma forma el cuarto argumento, que vendría a ser la tasa, el 1.20%, y por último vamos a seleccionar el indicador para que nos pueda sumar la deuda más los intereses. En este caso el 0 realiza la suma de intereses más la deuda.
y presionamos por último el botón aceptar. Entonces, de esta forma tenemos la deuda actualizada de la renta por el importe de 2.655 nuevos soles. Ahora, también nos pide que debemos hallar los intereses, pero nosotros ya tenemos los intereses incluidos dentro de la deuda actualizada de la renta. Ahora, podemos hallar los intereses de la siguiente forma. Podemos restar la deuda actualizada de la renta menos la renta. Entonces, de esta manera ya tenemos los intereses, ¿correcto? Pero si solo queremos hallar los intereses, también lo podemos realizar mediante la función actualizar impuesto. Entonces nos posicionamos sobre intereses de la renta, ubicamos la pestaña fórmulas, grupo biblioteca de funciones e insertar función. Entonces, de la misma forma, seleccionamos actualizar impuesto, presionamos aceptar y vamos a seleccionar la fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento, fecha de pago, la deuda de la renta, la tasa y el indicador. En este caso sabemos que el 0 nos suma los intereses más la deuda. En este caso yo solo deseo los intereses. Entonces editamos el número 1 y presionamos el botón aceptar. De esta forma tenemos los intereses de la renta en este campo. También le hemos hallado mediante la función actualizar impuesto. Entonces, estos pasos lo vamos a hacer de la misma forma para actualizar la deuda del IGB. Posicionamos sobre el IGB, insertar función, actualizar impuesto, aceptar, fecha de vencimiento, fecha de pago, la deuda, en este caso la tasa del 1.20%, y si deseamos le podemos editar también aquí el 0 directamente y presionamos el botón aceptar. Correcto, entonces de esta forma ya tenemos también la deuda actualizada del IGB. Y ahora vamos a hacer de la misma forma para hallar los intereses del IGB. Nos posicionamos sobre el campo de los intereses del IGB, insertar función, actualizar impuesto, aceptar, fecha de vencimiento, fecha de pago, la deuda, la tasa, y en este caso editamos el número 1 y presionamos aceptar. Entonces, de esta manera concluimos que mediante esta función denominada actualizar impuesto vamos a actualizar la deuda más los intereses. Espero que sea de su agrado esta función personalizada en Excel y pueda ser de su agrado. No olviden de visitarnos en nuestro canal y de comentar acerca de estas nuevas publicaciones. Ha sido un gusto, mi nombre es Fernando y será hasta la próxima.